Lo verdadero no es lo que digo yo, sino lo que entiende el otro. Empezamos hoy con esta frase, que aparece en nuestro material de análisis, y que, sinceramente, cuanto más le doy vueltas, más vertiginosa me parece. Es que es una declaración que, le da la vuelta por completo a cómo solemos pensar en la comunicación, ¿no? Pone toda la responsabilidad, todo el peso, no en el que habla, sino en el que escucha. Es casi un acto de humildad. Totalmente. Pues esa es la idea central que vamos a analizar a fondo hoy. Nos sumergimos en un capítulo de un máster de formación del profesorado de la Universidad Nebrija para desentrañar qué hace que la comunicación sea efectiva. Mm, Y el objetivo no es solo resumir, sino entender por qué a menudo fracasamos estrepitosamente al intentar transmitir una idea. Vamos a ver los elementos clave, esas barreras invisibles que lo sabotean todo y, bueno, una habilidad que proponen como la solución a casi todo, la asertividad. Y hay que añadir un punto de partida que lo cambia todo. Una cita de Anthony Robbins que aparece en el texto. Para comunicarse de forma efectiva, debemos darnos cuenta de que cada uno de nosotros percibe el mundo de diferente manera. Claro, Parece obvio, pero es que lo olvidamos constantemente. Asumimos que la otra persona tiene en su cabeza el mismo mapa mental que nosotros, y ahí, justo ahí, es donde empieza el desastre. Toda comunicación es, en el fondo, un intento de tender un puente entre dos universos. un puente entre universos. Me gusta mucho esa imagen. Pues empecemos por el principio de ese puente. Lo primero que nos obliga a hacer el material es trazar una línea muy clara entre dos palabras que usamos como si fueran la misma cosa. Información y comunicación. Una distinción que en el día a día es, fundamental. Informar, según se plantea aquí, es un acto unidireccional. Es lanzar datos. Ajá, Pensemos en una señal de stop. El emisor la pone ahí y ya ha cumplido. O en esos correos corporativos masivos que casi nadie lee. Se ha informado, pero no necesariamente se ha comunicado nada. exacto. Es como gritar algo al viento. En cambio, la comunicación es bidireccional por naturaleza. Aquí la intención es otra. Claro. No se trata solo de entregar datos, sino de construir un significado compartido. Y para eso es indispensable el feedback, la respuesta del otro para saber si ese puente que decíamos se ha construido bien o se ha caído a medio camino. Y es que el receptor no es un simple buzón donde depositamos un mensaje. El texto lo explica muy bien al hablar de la comunicación como producción de significados. El receptor no decodifica y ya está. Interpreta. Interpreta. Sí. Y en esa interpretación entra todo. Las palabras, claro, pero también si le miras a los ojos o no, si tu tono de voz es dubitativo, si estás encogida o erguida. Con todo eso, la otra persona construye su propia versión de la realidad que le estás presentando. Y para que esa versión se parezca a la que teníamos en mente, hay que ser consciente de todo el viaje que hace la idea. El texto lo desglosa en un proceso de 6 pasos, que me parece un mapa de carreteras genial para cualquier conversación. Es un mapa muy revelador, la verdad. Los 3 primeros pasos son responsabilidad del emisor. Primero, la creación de la idea. ¿Qué quiero decir realmente? Segundo, y aquí creo que es donde muchos fallamos, la traducción. ¿Cómo convierto esa idea abstracta en algo concreto? Palabras, un dibujo, un esquema. Y tercero, la transmisión. Elijo un canal, lo digo en persona, mando un WhatsApp. Y justo en ese punto, la idea sale de nuestro control y empieza la segunda mitad del viaje, que ya depende del receptor. Cuarto paso, la recepción. El mensaje llega. Ajá. Quinto, la traducción inversa. La otra persona lo decodifica y, claro, lo interpreta con su propio mapa mental. Y sexto, la utilización. ¿Qué hace con lo que ha entendido? ¿Lo archiva, lo ignora, actúa en consecuencia? La responsabilidad de que todo salga bien sigue siendo del emisor. Totalmente. Debes anticipar cómo se va a interpretar tu mensaje. No vale la excusa de yo lo dije claro, si no lo entendió es su problema. Según esta visión, si no te han entendido, el problema sigue siendo tuyo. De acuerdo. Profundicemos en los elementos de ese viaje. El texto se centra en la figura del profesor como emisor, pero vamos, que esto es aplicable a cualquiera. Un jefe, un padre. La idea es que para ser efectivo se necesitan 3 pilares. 3 pilares que van mucho más allá de simplemente saber del tema. El primero, obviamente, es la credibilidad. Tienes que dominar la materia. Que se note que sabes de lo que hablas. Hasta ahí, todo lógico. Pero los otros 2 son más sutiles. El segundo es ser atractivo.
Y aclaran que no es en un sentido físico, sino de ser un modelo coherente, que tus actos refuercen tus palabras. Claro, el ejemplo del jefe que pide puntualidad y siempre llega tarde. Exacto. Ahí tu credibilidad se desploma, por mucho que sepas de tu sector. Totalmente. Y el tercero es la persuasión, la habilidad de usar argumentos, pero también emociones, para que el mensaje no solo se entienda, sino que cale, que conecte con el universo del otro. No es manipulación, es conexión. Y si el emisor es complejo, el mensaje es un auténtico campo de minas. A mí me ha impactado mucho una idea que plantea el texto, que casi nunca el mensaje proyectado, o sea, lo que quiero decir, el mensaje transmitido y el mensaje recibido son idénticos. Ya, de hecho hay una cadena de reacciones en el material que es brutal. Es casi deprimente. Muestra que el milagro no es que la comunicación falle, sino que alguna vez funcione. Compártela, por favor, porque es para enmarcarla. La cadena tiene 9 eslabones. Empieza con lo que quiero decir. Y sigue con lo que sé decir, que ya ahí hay un primer filtro. Exacto. Luego, lo que digo. Después, lo que se oye. Más tarde, lo que se escucha, que no es lo mismo. Para nada. A continuación, lo que se comprende, lo que se acepta, lo que se retiene y, por último, lo que se pone en práctica. 9. Es una barbaridad. Casi parece un sistema diseñado para fallar, ¿verdad? La distancia entre lo que quiero decir en mi mente y lo que se pone en práctica en el mundo real puede ser abismal. Es que es abismal. Y la diferencia entre oír y escuchar es la clave de casi todos los conflictos. Oír es un acto biológico pasivo. Escuchar es un acto de voluntad, de prestar atención de forma activa. Por eso, para que el mensaje tenga alguna posibilidad de sobrevivir a esa cadena infernal, proponen 5 condiciones. Debe ser claro, preciso, objetivo y veraz, oportuno e interesante. Me pregunto cuál de estos es el más difícil de conseguir hoy en día. Pues probablemente el de ser oportuno. Vivimos tan saturados de información que un mensaje, por muy claro y preciso que sea, si llega en el momento equivocado, es simplemente ruido. Sí. Y para saber si lo estamos haciendo bien, si el mensaje sobrevive, necesitamos el último elemento, el feedback, la respuesta. El texto lo ilustra con el profesor que lee las caras de sus alumnos y sabe al instante si están entendiendo o si los ha perdido hace 10 minutos. Y aquí señalan, con mucho acierto, uno de los grandes dramas de la comunicación actual: la falta de ese feedback en el mundo online. Hablarle a una pantalla llena de avatares o iniciales en una reunión de Zoom es como... Como hablar a ciegas. es hablar a ciegas. No tienes ni idea de si el mensaje está aterrizando o flotando en el limbo digital. Y hablando de esas caras de los alumnos, de esas reacciones no verbales, entramos en el dato que, para mí, lo cambia todo. Tengo que admitir que cuando leí esta parte tuve que parar y releerla. La distribución del impacto de un mensaje me pareció increíble. Es que es para no creérselo. Resulta que las palabras, aquello en lo que tanto nos esforzamos por elegir con precisión, suponen solo el 7% del impacto en un proceso de persuasión. Un 7%. Es casi marginal. Ridículo. El 38% del impacto viene del paralenguaje. El tono, el ritmo, el volumen, la entonación, el cómo lo decimos. Y el 55%, la parte del león, es la expresión corporal. Los gestos, la postura, la mirada, el movimiento. O sea, el 93% del mensaje no está en las palabras que usamos. A ver, aquí hay que hacer un matiz importante. Este famoso estudio de Albert Mehrabian a menudo se saca de contexto. Se refería específicamente a la comunicación de sentimientos y actitudes. Claro. Si te estoy dando las indicaciones para llegar a un sitio, las palabras obviamente importan más del 7%. Pero la conclusión de fondo es potentísima y universal. Cuando existe una contradicción entre lo que dices y cómo lo dices, nuestro cerebro siempre le da la razón al lenguaje corporal. Claro, es el clásico «estoy bien», dicho con los hombros hundidos y mirando al suelo. Nadie se lo cree. El texto, de hecho, menciona la serie Miénteme, Lie to Me, como un ejemplo de cómo esta ciencia se ha popularizado. Ya. Y lo más útil es que esto no es un adorno, sino que interactúa con las palabras. A veces las repite, como asentir con la cabeza al decir sí. Otras las enfatiza. Como dar un golpe en la mesa para subrayar algo.
Exacto. Y otras, las más peligrosas, las contradice. Y por eso se dan consejos muy prácticos, sobre todo para quien tiene que hablar en público. Cosas como no meter las manos en los bolsillos, que puede transmitir pasotismo, o no gesticular como un molino de viento, o algo tan básico como alternar entre moverse por el espacio para dinamizar y quedarse quieto para enfatizar una idea importante. Son pequeños ajustes que, si recordamos ese 93%, tienen un impacto gigantesco. Pero a veces da la sensación de que, aunque hagas todo esto bien, cuidas el tono, la postura, eliges las palabras, el mensaje choca contra un muro invisible. Y aquí es donde el material habla de las barreras de la comunicación. Exacto. Esos muros invisibles que sabotean hasta la comunicación mejor intencionada. Y hay de muchos tipos. Algunas son físicas, como intentar tener una conversación seria en un pasillo lleno de gente, o con el ruido de una obra de fondo. Y otras son internas, como las famosas muletillas. El texto menciona con mucha gracia cómo los alumnos a veces se entretienen contando las veces que un profesor dice vale o en definitiva. Es el deporte oficial de cualquier estudiante. Totalmente. Yo tuve un profesor que decía, es decir, unas 30 veces por clase. A día de hoy, cuando oigo esa expresión, me transporto a su aula y no recuerdo absolutamente nada de lo que enseñaba, solo la muletilla. Y luego están las barreras psicológicas, que son las más difíciles de derribar. Por ejemplo, el efecto halo. Es un sesgo potentísimo. Si alguien llega a una entrevista con una mancha de café en la camisa, por muy brillante que sea, el entrevistador puede pasarse los siguientes 20 minutos buscando inconscientemente más pruebas de su descuido, en lugar de escuchar de verdad. Uf, sí. O los prejuicios y estereotipos que actúan como un filtro que distorsiona cualquier mensaje que recibimos. Frente a todo este campo de minas, el texto presenta una habilidad como la llave maestra para desactivarlas: la asertividad. Vale. La asertividad suena genial en teoría, es equilibrio perfecto, pero en el mundo real no es una utopía. ¿No hay momentos en los que, si no eres un poco agresivo, simplemente te pasan por encima? Esa es la gran pregunta. Es fácil confundir la asertividad con la pasividad, con el no querer problemas. Pero no es eso. El texto la define como la habilidad para expresar tus opiniones y sentimientos y defender tus derechos, pero sin agredir a los demás. No es ser un felpudo, pero tampoco un bulldozer. El gráfico que incluye el material es muy visual. Te muestra los 3 estilos. El pasivo o no asertivo. No mira a los ojos, voz baja, postura hundida, usando palabras como quizá, supongo. El resultado es que los demás deciden por ti y tu autoestima se resiente. En el extremo opuesto, el agresivo. Mirada fija, intimidante, voz alta, interrumpe. Usa frases como deberías o harías mejor en... A corto plazo puede que consiga lo que quiere, pero a costa de generar miedo, tensión y destruir relaciones. Y justo en el medio, el estilo asertivo. Contacto ocular directo pero relajado, habla fluida, postura erguida y, lo más importante, usa frases que parten del yo. Exacto. Yo pienso, yo siento, yo quiero, en lugar de acusar al otro. O frases que invitan al acuerdo. ¿Qué te parece si? Busca soluciones, no culpables. Y respondiendo a tu pregunta, sí, a veces la agresividad puede darte una victoria a corto plazo, pero la asertividad es la única estrategia que construye relaciones sanas y duraderas basadas en el respeto mutuo. El texto es claro con sus beneficios. Mejora la autoestima, resuelve conflictos de forma constructiva y genera bienestar. Claro. Porque te respetas a ti misma lo suficiente como para expresar lo que necesitas y respetas al otro lo suficiente como para hacerlo sin pisotearle. Y me parece clave la conexión con el conflicto. Se nos enseña a ver el conflicto como algo malo, a evitarlo a toda costa. Pero aquí se plantea de otra forma. El conflicto no es el problema es cómo lo gestionamos. Tal cual. Un conflicto bien llevado puede sacar a la luz problemas ocultos, puede unir a un equipo y puede forzar a encontrar soluciones creativas. Exactamente. El objetivo no es una vida sin conflictos, sino tener las herramientas para navegarlos. Y la asertividad es la principal de esas herramientas. El proceso que se propone es lógico. Primero, identificar el problema real. Después, buscar soluciones juntos. Luego, tomar una decisión. Y finalmente, llevarla a cabo y ver si funciona. Es un enfoque de ingeniero de problemas, no de luchador de egos. Haciendo un balance de todo lo que hemos desgranado, me llevo la idea de que comunicar es un acto de una complejidad y una fragilidad enormes.
No es lanzar un dardo y esperar dar en la diana. Es más como construir un puente de cristal sobre un abismo. Una buena metáfora, sí. Y que en esa construcción, la mayor parte del material no son las palabras, los ladrillos que tanto pulimos, sino la argamasa invisible del tono de voz, la mirada y los gestos. Lo no verbal es el verdadero protagonista silencioso de la comunicación. Y por último, que aunque el camino esté lleno de barreras y puntos de ruptura, no estamos indefensos. Habilidades como la escucha activa y sobre todo la asertividad son nuestra brújula y nuestro mapa para no perdernos. Al final, el mensaje de fondo es que la comunicación eficaz no es un don innato, es una habilidad que se entrena. Se trata de ser más conscientes, conscientes de nosotras mismas, del otro y del contexto. Es un trabajo constante, pero probablemente el más importante que podemos hacer para mejorar nuestras relaciones. En lo profesional y en lo personal. En todo. Y como reflexión final para quien nos escucha, me gustaría volver a esa increíble cadena de reacciones del mensaje. La próxima vez que se tenga una conversación importante, vale la pena pensar en esa cadena de 9 eslabones, que va desde lo que quiero decir hasta lo que se pone en práctica. La pregunta no es solo si el mensaje llegará, sino cuánto de él se perderá por el camino. ¿En cuál de esos 9 eslabones podría estar la mayor distorsión? Y sobre todo, ¿qué pequeño ajuste en mi tono, en un gesto o en una pregunta podría hacer que esa cadena fuese mucho, mucho más fuerte?